Ser misionera es para llevar a la gente al cielo y quiero llevar a los demás con Jesús para que vayan al cielo felices para siempre, siempre. Me llamo Teresa y soy la madre de Teresita. Nos casamos mi marido y yo en el 2002 y no venían los niños, entonces decidimos iniciar un proceso de adopción. Soy Eduardo Castillo, padre de Teresita. Me dedico a la enseñanza, profesor de física y química en un instituto público, y decidimos adoptar a Teresita. Mi mujer y yo, pues, al pasar ya 10 años de matrimonio y no venían los niños, pues vimos, después de un viaje a Medjugorje, que donde Vika nos impuso las manos y tuvimos una efusión del Espíritu Santo especial, ¿no? Y había que elegir un país, elegimos Rusia porque había otros amigos que habían adoptado allí. Y nos asignaron a una niña en el 2013. El puente de la Inmaculada anterior, que ahora lo he relacionado todo, habíamos ido a Medjugorje y había sido muy impresionante. Una de las videntes nos había impuesto las manos cuando le dijimos que no podíamos tener niños. Eso fue en el puente de diciembre de la Inmaculada y en febrero ya estábamos conociendo a Teresa. Cuando la niña tenía 2 años y medio, nos la asignaron, nos mandaron una fotografía por mail y vimos que tenía unos ojos muy grandes, negros, ¿no? Y bueno, y era graciosa, ¿no? Entonces, pues bueno, nos causó buena impresión, pero había que ir a conocerla y aceptarla, ¿no? Y nada más y nada menos que fuimos a Siberia, Sludianka, cerca a 90 kilómetros de Iskur, que es la capital de Siberia. Fuimos a la casa cuna de Sludianka y pues la niña nos recibió bien, era así, estaba un poco triste, nosotros la notamos un poco triste. Lo único que sí quizá le gustó es, yo me puse a tocar el piano y ella se puso conmigo y le gustaba, porque allí tenía clases de música. Y lo que sí notábamos es que aguantaba poco tiempo con nosotros, porque ella estaba acostumbrada a su grupo de referencia, que eran unos 10 niños por edades, y entonces ya cuando pasaba una hora ya se quería ir con su grupo, buscaba su grupo de referencia, ¿no? Nosotros al principio estábamos un poco desconcertados, pensamos que quizás no nos estaba aceptando bien y eso, pero una psicóloga nos llamó aparte y nos dijo que era una niña muy cariñosa, que era muy querida en la casa cuna, que era muy alegre y que era normal eso que estaba haciendo, porque su apego era seguro hacia su grupo. Entonces ella, cuando ya pasaba un cierto tiempo, se iba a su grupo de referencia y que no tuviéramos, bueno, que confiáramos de que ella pensaba que que iba a estar a gusto con nosotros, que era una niña muy querida. O sea, allí nosotros lo que vimos es que a los niños se les cuidaba bien, tenía música, tenía natación incluso, tenía la comida incluso, pues bueno, un día yo levanté la olla y vi que había garbanzos, lentejas, es decir, que los niños estaban bien cuidados, ¿no? Bueno, cuando la conocimos con 2 años, una muñequita, pero ella se quería ir con su grupo de niños todo el rato. Y ya cuando fuimos al año siguiente, ahí ya tuvo más ilusión con nosotros y también se veía cómo era su carácter, porque cuando en la casa cuna nos dejaban dar paseos con ella, ella le decía a su grupo de amiguitos, de niños de ahí, les decía papá, mamá, como explicando, no voy con vosotros porque me voy con papá y mamá, y todas las cuidadoras la saludaban con mucho cariño. Ella se llamaba Angelina y la llamaban Yela. Yela, Yela. Y iba ahí, toda dispuesta por los pasillos. Lo que sí notábamos es que los columpios le gustaba mucho. Le gustaban mucho los columpios, que era feliz ahí jugando con los columpios, y el chocolate, ¿no? El chocolate ahí coincidimos los dos porque nos encantaba el chocolate, entonces me decía chocolate en ruso, ¿no? Y ahí, pues bueno, y también que iba comiendo, era muy fina comiendo, guisante a guisante iba comiendo. De ahí de Siberia tuvimos que ir a Moscú a hacer unos papeles. Y me acuerdo eso que un día entrando en el metro había una señora pidiendo, y no sé qué le dijo ella en ruso, que la señora corriendo se marchó a comprarle un huevo de Pascua, y Eduardo se lo quiso pagar a la señora, que era una mendiga, vamos, y no quiso aceptarlo. Así que a veces decía cosas a la gente que se sentían como en deuda con ella, del cariño que transmitía.
Y eso también me ha pasado mucho aquí en Madrid, de saludar a gente desconocida por la calle, a señoras mayores, y que se le llenasen los ojos de lágrimas de la manera en que ella les saludaba. Y luego también nos dijeron, cuando fuimos ya a buscarla, a adoptarla, que la niña, al saber que tenía papá y mamá, como que había florecido, porque cuando la conocimos era muy menudita, y luego sí, dijeron que había florecido, que estaba más contenta. Y ahí, como eran de 0 a 4 años la casa cuna, pues le decían, ahora como ya eres mayor, pues ya te vas con tus papás. Y nada, se fue con mucha naturalidad con nosotros. Y es verdad que confirmo con mi mujer que cuando ella ya vio que tenía un papá y una mamá, engordó claramente y creció, o sea, ella se puso más contenta. De hecho, una de las segundas veces que fuimos, porque hicimos 3 viajes en total, pero en el segundo viaje que fuimos a verla, pues ella nos vio de lejos y empezó a correr y se cayó de alegría, ¿no? O sea, porque era muy expresiva, ¿no? Su forma de ser era extrovertida. También recuerdo que un día la sacamos a la nieve y se me quedó dormida. Yo ya la llevaba al cuello y se me quedó dormida. Entonces yo no estaba acostumbrada a que un niño se te pueda quedar dormido. Pero bueno, luego ya pues con el carrito la paseábamos. También recuerdo en la aduana de Moscú que, claro, como era una adopción, había una policía que estaba mirando, estaba repasando pues todos los papeles, arriba, abajo, pasaban 10 minutos y yo decía, bueno, que aquí no salimos, ¿no? Ya estamos embarcando a Madrid. De repente deja los papeles la policía, que parece que era teniente, y se pone a hablar en ruso con la niña. Estaba hablando 5 minutos con ella y de repente veo que las puertas se abren. ¡Bum! Y entonces ya pasamos, ¿no? O sea que la niña realmente abría puertas, yo creo que es la expresión, ¿no? Era muy simpática, hablaba ruso ya, tenía en ese momento pues, unos 3 años y medio, con soltura, con un lenguaje de niños. Luego ya lo perdió, porque claro, aquí por la práctica, pero siempre pues esa simpatía natural hacia la gente, saludaba a todo el mundo. Yo recuerdo recién llegada que ya aprendió muy rápidamente, entendía el castellano, o sea, le costó unos 3 meses entenderlo todo, ya empezó a hablar palabras, y lo que me costaba mucho al principio es que ella saludaba a todo el mundo. Íbamos por la calle y yo decía, bueno, yo pensaba, se tiene que dar cuenta que no hace falta saludar a todo el mundo, pues ella saludaba a todo el mundo, al cartero, a este, a aquello, ¿cómo te llamas? Allí en la casa cuna nos dijeron que sí que estaba bautizada, ortodoxa, pero como no se encontraron los papeles, al consultar aquí al párroco dijo que al no haber papeles, por si acaso había que bautizarla. Entonces la bautizamos aquí. Llegamos en abril del 2014 y la bautizamos el día de Nuestra Señora de los Ángeles, por casualidad, mira, que ella se llamaba Angelina. La bautizamos ahí en agosto, María Teresa de los Ángeles, porque pensamos María porque vimos que era un regalo de la Virgen, Teresa por la familia, para que se sintiese más vinculada a la familia y por tener una santa, y de los Ángeles, o como se llamaba Angelina, pues, para mantenerle algo, ¿no?, de su nombre. Por una parte teníamos el precedente de mi hermana, que ella llevaba a los niños a misa con naturalidad entre semana. Yo empecé a llevarla aquí también, pero claro, al principio igual hacía un poco de jaleo en la iglesia, y tenemos el párroco que es muy recto, y entonces me daba un poco de apuro, pero ya se lo consulté a él y dijo, sí, tráela, no te preocupes. Y nada, entonces la llevábamos, cuando nosotros íbamos a diario, pues ella venía con nosotros. Y luego ya pues las oraciones de la noche, sobre todo, que sabía el ángel de la guarda. Tengo grabada, además justo tengo grabada del hospital, que una vez que le grabé las oraciones de la noche, pues el ángel de la guarda, Jesucito de mi vida, así sencillas, oraciones sencillas. Y luego ya introducimos más adelante el rosario, primero un misterio, o con los primos acostumbrados a rezarlo entero, y este año ya lo estábamos rezando entero por la noche con ella. Sí, pero le gustaba, a misa le gustaba ir porque luego saludaba a la gente. Desde el principio siempre pasaba aquí pasan a la sacristía para que te den un caramelito a los niños, entonces siempre pasaba, y en todas partes siempre ha pasado a la sacristía a saludar al sacerdote. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me lo guardan, 2 a los pies, 2 a la cabecera, y la Virgen María, que es mi compañera,
que me dice: duerme, reposa y no pienses en malas cosas. Tampoco le inculcábamos tanta oración porque ella, tampoco aguantaba mucho tiempo, ¿no? Era una niña que al principio iba a misa todos los días, era muy inquieta, pero ya el párroco nos permitió estar con ella porque la verdad es que no teníamos con quién dejarla, ¿no? Y nosotros asistíamos todos los días, pero bueno, se fue acostumbrando y sobre todo ayudaba mucho que ella al final saludaba al sacerdote. Siempre tuvo una gran amistad en la sacristía, hablaba con ellos, le saludaba, le daban un caramelo, pero a veces no le importaba el caramelo, ella quería saludar, ¿no? Todas las señoras de la parroquia la querían muchísimo, de hecho tuvimos problemas, y ya dije, ya está bien de regalos, ¿no? Es que llovían regalos continuamente. Y yo creo que digo, esto no es formativo para la niña recibir tantos regalos, pero bueno, la gente no podía evitarlo, que siempre pues había regalos para ella, ¿no? No tenía nada de timidez y luego eso de saludar a todo el mundo y luego como deseosa de dar cariño, que me he dado cuenta, claro, reflexionando sobre ella. O cuando estaba sola en casa salía a una terraza que hay ahí, la gente que pasaba, hola, ¿dónde vas? ¿Cómo te llamas? A los que sabían el nombre, hola, Tate, ¿dónde vas? Así, y aquí hay unas modistas, entraba a saludar a las modistas, en el despacho de la parroquia entraba a saludar y a ayudar al despacho, que es amiga nuestra, vamos que al cartero, y que se iba detrás de la gente, sí. Así era. Y luego cariños, claro, era mucho contraste, porque por una parte era muy niña, de que le gustaba jugar mucho, sobre todo si iba con los niños que son más movidos, así el plan pelota y todo eso. Y por otra parte tenía como mucha empatía con la gente mayor y estaba como en todo. A ver. Recuerdo también un día en rehabilitación, porque fueron muchas operaciones y había un proceso de rehabilitación porque tenía una hemiplegia, porque el tumor en el tálamo derecho le paralizaba parcialmente la parte izquierda. Recuerdo que llegamos al hospital de Villalba, un sitio de rehabilitación muy triste, la gente estaba con mucho dolor, haciendo ejercicios de rehabilitación, tal, y entonces ella llega. Hola chicos, ¿cómo estáis? Entonces empezó a saludar a una enfermera, empezó a saludar a una señora y una señora comentó, esta niña tiene algo especial, ¿no? O sea, de ver un ambiente totalmente negativo, triste, alegró el ambiente, o sea, y luego yo la dejé una hora porque tenía que hacer ejercicios de rehabilitación. Ella se hacía amiga de las enfermeras, de las fisioterapeutas, lo pasaba muy bien, la quería muchísimo, ¿no? Enseguida. Y bueno, y esa era su forma de ser, ¿no? O sea, su forma de ser abierta. Pero bueno, ella daba mucho cariño, ¿no? Sobre todo también a muchas señoras mayores, las saludaba, las besaba, les preguntaba cómo estaban, les hacía sentirse importantes, ¿no? Nosotros también pues tenemos unos amigos aquí en Los Arroyos en verano, ¿no? Pues que hay una niña autista, pues ella siempre la trató como una más, ¿no? No hacía discriminaciones, con mucho respeto, con mucho cariño, y esa era su forma de ser. Recuerdo también una anécdota en Fátima, en el centenario, en los 100 años de Fátima, que había un mendigo con muy mal aspecto, ¿no? No era, incluso, bueno, ya no es por comparar, pero mucho peor aspecto que en España, ¿no? O sea, realmente yo decía, este hombre, de hecho, pues me aparté un poco, ¿no? Y a los 2 minutos vi a Teresita abrazando al mendigo, y me impresionó muchísimo los ojos del mendigo, de alegría, y que se le iban los ojos cuando la niña estaba acompañada de su prima Clara. Pues soy Teresa, la abuelita de Teresita, y no sé, quería destacar de su personalidad, que así con la facilidad que tenía para relacionarse con todo el mundo, con mayores, con pequeños, pues quería destacar también con qué naturalidad combinaba lo espiritual y lo normal y lo natural. O sea que para ella no había diferencia entre la vida sobrenatural, que se relacionaba con Jesús, con las cosas, las oraciones, y me influyó mucho a los pocos tiempos de estar aquí con mis hijos, que me quedé una noche con ellos y vi cómo rezaba las oraciones de la noche, que se ponía de rodillas, con un ángel de la guarda, un cuadro, y con qué devoción lo rezaban los tres. Y no sé, que era una niña que combinaba todo, lo humano y lo divino, con una alegría y con una naturalidad increíble. Así, antes de llevarla al hospital, vamos, cuando estaba bastante bien, un día le dijo, pero ¿a quién quiero yo más del mundo, de este mundo? Que nos lo decía mucho de pequeñas a nosotros. A ver, ¿a quién quiero más yo? Y me quedó mirando con unos ojos así muy intensos, sin saber lo que iba a responder. Y digo, pues a Teresita, dice, y se quedó muy seria, dice, no, abuelita, primero tienes que querer al niño Jesús.
no sé, digo, esto es teología pura ya, porque, o sea, que la veía con una formación espiritual muy fuerte, que captaba todo lo espiritual muy bien. Me llamo Marta, soy tía de Teresita, tía y madrina, y de Teresita recuerdo sobre todo su alegría y su entusiasmo con todo, con todo. Me acuerdo un día que hablábamos prácticamente todos los días por teléfono y un día me dijo muy emocionada: no te imaginas dónde estuve ayer, tía Marta, no te lo puedes ni imaginar. Y yo, ¿dónde? Y dice, en la adoración de niños. Hay un texto que había leído hace años de los libros de la VDCJ que me impactó mucho y el otro día me lo recordaba mi hermana, y es que es totalmente Teresita, hablando de las almas víctimas. Y dice, las almas víctimas no son las que van todo el día cabeza gacha y tristes y de mal humor. Las almas víctimas quizás las encuentre entre las almas más dicharacheras y más felices de esta tierra. Quizás sean las siempre sonrientes y quizás sean las más generosas y caritativas con sus hermanos. Y entonces Teresita era así. Me llamo Teresa de Cárdenas, soy la prima de Teresita. Por las noches nos daba un beso en la frente y nos hacía la cruz en la frente. Hola, me llamo Clara de Cárdenas y soy la prima de Teresita. Pues yo me acuerdo de que era muy servicial y le encantaba hacer favores. Muchas veces jugábamos a disfrazarnos y entonces hicimos un teatro de Navidad, pero ya cuando ella hacía el teatro ya estaba como un poco malita, como que le dolía mucho la cabeza y eso. Ella y sus padres con la parroquia iban a hacer como una peregrinación a Fátima. Y entonces yo le pregunté a mi madre si podía ir yo también. Entonces fui y entonces en Fátima, en donde está la iglesia, pues hay como un caminito que alguna gente la hace de rodillas. Entonces nosotras dos la hicimos, pero ella no pudo con todo. Y entonces ella aparte, pues entonces estaba allá y me animaba. Me llamo Íñigo de Cárdenas, soy el primo de Teresita. Cuando el Señor daba de comer a los caballos, que era muchas cosas para cambiar, limpiar todo, Teresita a veces le ayudaba. Estuvimos dudando de qué colegio, claro, luego en el interior pensaba si lo más importante para Teresa es la fe, para nosotros en ella es la educación religiosa, pues está claro que el colegio religioso que conocemos por esta zona y religioso de verdad, pues son estas hermanas que encima nos dijeron que ellas lo que hacían era rezar por los niños y nada, ya al colegio feliz de ir a su colegio. Soy Blanca Gerboles López y voy al colegio Veracruz y conocí a Teresita una vez en el recreo, que ella estaba en el gimnasio y yo fui con ella y nos fuimos al baño y como no teníamos nada para jugar, ella tenía en el bolsillo una goma y la goma si la tirabas rebotaba en el suelo. Entonces empezamos a tirarla y luego empezó a rebotar, estuvimos jugando y ahí es donde la conocí. Sí, en la adoración de niños siempre se sentaba al lado mío con las rosas, con las velas, y me acuerdo una vez en el colegio que creo que hicieron niños eucarísticos y también que ella vino. Y me acuerdo que Teresa empezó a hablar de la Virgen de Guadalupe y Teresita, como le gustaba mucho la Virgen de Guadalupe, pues se sabía todo. Fue en noviembre del 2015. Ese verano en junio le dolía la cabeza, pero fuimos al pediatra y dijo será principio de gripe, varias veces le pasó. Luego ya pasó el verano normal y ya fue un día que le dolía aquí la cabeza, que no estaba abierto el centro médico, y digo, bueno, voy a ir a Villalba a urgencias, me acompañó mi madre, y ese día también perdía un poco el equilibrio y ya le habían hecho alguna prueba, le habían hecho un electroencefalograma, porque le había visto un pediatra y le había visto que tenía una parte de la cara, se ve que le sospechaba algo.
Le habían hecho una serie de pruebas y la siguiente prueba que le iban a hacer era una resonancia. Entonces el día ese que fuimos a urgencia la niña perdía el equilibrio un poco y ya decidieron hacerle resonancia como la tenía planificada y ya ahí nos dieron como el pésame, nos lo pusieron todo muy negro. Entonces allí le hicieron una resonancia y vieron que tenía un tumor muy grande, incluso nos dieron el pésame ya, nos dieron sí, las condolencias, ¿no? Y de hecho nos trasladaron al Hospital La Paz, ¿no? Porque la cosa era seria, de hecho pues le hicieron una biopsia en enero y luego la operaron, ¿no? Y tenía 5 años, claro, porque era en el 2015 y ya es del 2010. Y nada, entonces ahí lo pusieron negro y tal, nos mandaron a La Paz, primero le hicieron una biopsia y le pusieron un drenaje o hicieron algo de drenaje porque tenía hidrocefalia y ya el tumor vieron que era de grado bajo, grado 2, pero que estaba en el tálamo, que era una zona delicada. Y ya en enero le quitaron todo lo posible y nada, salió muy bien la operación y dijeron, bueno, igual hay que darle quimioterapia y al final sí, en marzo de ese año creo que empezó la quimioterapia, que eran 18 meses. Estuvo la quimioterapia y luego estuvo un año bien como controlado el tumor y fue en el 2016 la operaron, empezó quimioterapia, yo creo que acabó el 2018 y de repente finales de 2018 le había crecido el tumor, que le hicieron una resonancia, le hacían recontrol y entonces decidieron operar en junio de 2019, que era justo cuando iba a ser la comunión, que yo digo, podemos retrasarlo un poco, porque no sé si le van a operar en marzo, abril, mayo, por la comunión no es peligroso, no hay problema. Entonces hizo la comunión en mayo y la operaron en junio y también quitaron todo lo posible y nada, todo controlado. Y ya otra vez a final del 19 él había vuelto a crecer. Entonces nos derivaron a Protones a Suiza. Y además allí lo hacían con mucha delicadeza, la dormían todos los días y le ponían olores para la anestesia, así con recompensas para los niños, todo muy delicadito y tal. Y muy bien allí. Y de hecho luego le hicieron resonancias aquí y parece que iba todo mejor. Le hicieron una al día de Santa Teresa, el 15 de octubre, le dijeron que había bajado el tumor y todo. En noviembre le dieron un golpe en el colegio con un balón y le salió un hematoma a la cabeza. Entonces nos ingresaron. La ingresaron en noviembre en La Paz para ver si le bajaba el hematoma. Los médicos parecían preocupados, pero ya luego a la semana nos dieron el alta. Estuvimos aquí en Nochevieja y la niña bien y de repente un día le entró así como dolor de cabeza. Yo pensé que había cogido frío porque habíamos ido a la Plaza Mayor y ya fuimos al médico el 2 de enero y ya dijeron que nos fuéramos a La Paz otra vez y ya no nos dejaron salir de ahí, pero la niña le controlaron el dolor y también como una rosa. Ves en las fotos y está muy bien, le controlaron el dolor y ya al ingresar nos dijeron que los cirujanos nos iban a proponer en la siguiente consulta, que la teníamos el 11, nos iban a proponer una cirugía porque habían visto que podían acceder a parte del tumor. Y yo, bueno, entonces nos quedamos así un poco defraudados. La tienen que operar otra vez después de los protones que parecía que funcionaban. Sí, sí. Y entonces ya planificaron la operación para el 11 de enero. Y entonces el 11 de enero lo que pasó, entramos muy contentas y muy bien a la operación. Había sido un poco de sacrificio para ella, claro, porque venían justo los primos a pasar aquí los reyes. Tuvimos que estar en La Paz, pero bueno, ella muy contenta porque fueron los reyes allí. Y nada, y entramos muy tranquilas porque todo el mundo estaba rezando. Pero pasó algo con las pulsaciones, que le subieron mucho, se asustaron los médicos, le hicieron un TAC, vieron que en el TAC no había así nada peligroso, pero que decidieron no operar del tumor y le sacaron un drenaje de la cabeza porque tenía hidrocefalia, tenía presión. Y allí es cuando yo doy positivo en el COVID, porque nos hacían cada momento pruebas por los protocolos estos, y me mandaron a casa y se quedó Eduardo con ella, pero yo me quedé muy tranquila porque la niña estaba fenomenal, ingresada en el hospital, pero que estaba muy bien. No sé cómo es, pues tan pronto nacerá, tengo que darme prisa
encontrar un lugar. Recuerdo en las primeras operaciones que dijo, que a mí me contó, estando en la UCI, que había soñado que había hablado con Jesús y que le había dicho, tranquila, no pasa nada, te vas a reponer, ¿no? Es cierto que se repuso en la primera, se repuso en la segunda. Lo que pasa es que ya en diciembre del 2020, después de haber tenido un ingreso en UCI por una hematoma, un sangrado, pues recuerdo que yo un día me levanté temprano y ella enseguida que yo me levantaba, se levantaba también, venía a charlar o venía a jugar y me decía, mira papá, he soñado que me voy al cielo. Y a mí eso me sentó fatal porque significaba pues, que se nos iba y pues yo no estaba dispuesto a aceptar esa situación, ¿no? Yo quise, bueno, Teresita, vamos a jugar a la oca, vamos a lo que a ti te gusta, vamos a charlar. Y me miró fijamente a los ojos, con su carácter así ruso, fuerte, me dijo, papá, me voy al cielo. Me lo repitió con firmeza, ¿no? Entonces yo me di cuenta que la cosa era seria, ¿no? O sea, ya no es que no era una imaginación de la niña tenía convicción, tenía esa convicción de que se iba al cielo. Justo un año antes de su muerte fue cuando estuvo viendo los dibujos de la Madre Teresa de Calcuta y yo es ahí cuando recuerdo que empezó a decir lo de misionera. Sí me impresionó mucho cuando vi de la Madre Teresa en dibujos, yo no lo había visto, pero ella dijo, mira papá, vamos a verlo. Entonces me di cuenta que también podía ser, estaban los dibujos tan bien hechos, con la vocación de la Madre Teresa y con un enfoque muy bonito. Y entonces yo también pensé que eso podría pues incentivar o esa imaginación de los niños, que por eso quería ser misionera, ¿no? Pero estando aquí, también en el salón, por la mañana, en uno de esos días antes del ingreso definitivo del 2 de enero del 2021, ella me dijo con mucha convicción que ella quería ser misionera para llevar la alegría de Jesús al mundo, ¿no? Pero lo dijo con mucha fuerza. Ella no estaba muy débil, estaba bien, y yo dije, con esta fuerza, con lo que me ha dicho, no puede ser un capricho de la niña, ¿no? Ella quería llevar a Jesús al mundo, ¿no? Entonces yo ahí vi que podía ser de Dios, ¿no? Esa vocación que ella sentía, que ella estaba, que ya pues, nos estaba repitiendo. También recuerdo una comida familiar que nos dijo a Teresa y a mí que quería ser misionera. Y nosotros lo llevamos con mucha alegría porque, bueno, pues en el fondo pues tenemos también pues una familia cristiana, nos gusta lo de las misiones. Yo le dije, bueno, Teresita, cuando me jubile te puedo acompañar. Sí, sí, papá, me puedes acompañar, ¿no? Y así de broma, pues también la mamá decía que ella también se apuntaba, ¿no? O sea que entonces recuerdo esa alegría que sentimos y también, pues bueno, no sabíamos exactamente porque yo le dije si quería ir a Rusia, pero no había una definición clara. Le dije si quería ir a la India. Dice, no, aquí en España, me dijo, no, aquí en España. ¿Y tipo Madre Teresa? Pues bueno, sí, tipo Madre Teresa, pero no había nada definido, ¿no? Pero ella ya se le iba haciendo más fuerte ese deseo de ser misionera. De hecho, en Navidad tuvimos un retiro, que había una parte para niños, ¿no? Una catequesis para niños, y ella decía que ella estaba enamorada de Jesús, ¿no? Nunca se lo había escuchado, dice, yo estoy enamorada de Jesús, ¿no? Y luego añadió pues, que quería ser misionera ya, justo el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, me parece que es. Yo creo que fue una premonición también, ¿no? Porque fue un anuncio de lo que luego iba a venir. He visto que relacionó misionera también con ofrecer los sufrimientos. Y luego ya cuando vino el vicario, pues ya como que lo reafirmó él. El día 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, que es el día del enfermo, cuando ya llevaba en el hospital más de un mes ingresada y ya le habían fallado 2 válvulas, que ya estaba un poco más delicada, pedimos la unción de enfermos a los capellanes. Ya le habían dado la unción de enfermos en las dos intervenciones anteriores. Y entonces vino el capellán a decirme que como era el día del enfermo iba a venir el vicario, que si nos parecía bien que viniese la unción, muy bien, si le dejan entrar en la UCI, muy bien. Y entonces ya vino el vicario, le dio la unción, le dio la comunión y entonces ella no estaba tan como siempre porque estaba más delicada, claro.
Entonces le dije al vicario lo que quiere ser, dijo, quiero ser misionera, y le impresionó muchísimo al vicario, y entonces dijo, pues yo te voy a nombrar misionera, le voy a dejar un diploma y una cruz a los capellanes. Entonces ya muy contentos. Ese día la verdad es que ella hizo las oraciones muy inspirada, el Padre Nuestro con él. Luego, como cuando venían los capellanes, seguían su libro de oraciones, buscaba alguna oración, a ver qué rezamos hoy. Y solía elegir el de bendita sea tu pureza, pero ese día rezó muy bien, que es un poco difícil, la de oh Señora mía, la rezó muy bien y me dijo así el vicario, así muy impresionado. Y bueno, entonces resulta que quedó eso en dejar el diploma y la cruz a los capellanes, pero de repente por la tarde vuelve a aparecer el vicario y yo, muchas gracias por venir, otra vez, y me dijo él, tenía que venir. Yo, y ya le entregó un diploma, que es en el que pone que Teresa es misionera y ofrece todos los sufrimientos por todo el mundo, su cruz y una carta muy bonita de él también. Entonces eso le dijo la niña, pónmela ahí mamá, que la pueda ver la cruz. Entonces al día siguiente o a los 2 días me dijo una amiga, oye, que está muy impresionada Teresa con eso de que la han nombrado a Teresita misionera, que por qué no le dice, nos puede explicar por qué quiere ser misionera o qué es ser misionera. Entonces yo creo que ya la habían operado de la tercera válvula, estaba así muy delicada y digo, no sé qué me responderá Teresa. Entonces bueno, la grabé y ahí la verdad es que se notaba la inspiración del Espíritu Santo porque dijo esas cosas tan bonitas de que es para llevar a los niños al cielo, ser misionera, para estar cerca de Jesús y ser muy feliz con Jesús. Ser misionera es para llevar a la gente al cielo y quiero llevar a los demás con Jesús para que vayan al cielo felices para siempre, siempre. ¿Qué haces como misionera? Hablar de Jesús siempre y dar alegría. Y estos días que está malita, lo está ofreciendo por gente. Por ejemplo, por alguien que está malito, por los sacerdotes. Un día que estaba yo en casa y ella en el hospital con mi marido, me dijo, mamá, no puedo más de dolor, no puedo más de dolor de cabeza. Yo creo que me desapunto de ser misionera. Y yo, anda Teresa, si tú ya eres misionera, si das mucha alegría y acercas a los demás a Jesús. Eso fue antes de que la nombraran misionera. Y me dijo ella, bueno, lo intento otra vez. Y ya luego, ya más tarde, ya me mandó otro audio que ya se encontraba mejor, la pobre. En el hospital yo creo que había una maduración espiritual de Teresa. Bueno, cuando ingresamos pues llevaba su librito de oraciones, todos los días venía el capellán a darle la comunión, era muy simpática con los capellanes y luego buscaban en su librito una oración y me daba mucha alegría, la verdad es que era un soplo de aire cuando venían los capellanes al hospital. Y claro, al principio pues sí que le empezaron, algún día le dio un poco de rabieta, algún PCR que le hicieron o que le pincharon. Y ya, bueno, cuando le empezó a doler la cabeza que no era tan fuerte allí, pues ya le decíamos, venga, ¿por qué no lo ofrecemos? Pues por fulanito, pues venga, por los sacerdotes, ¿por qué no ofrecemos este dolor ya que estás sufriendo, Teresita? Venga, pues por lo menos que sirva para algo, venga, pues vamos a ofrecerlo y tal. Y ya claro, luego ya fueron muchas pruebas, ya no se quejaba. Luego algún día decía, mira mamá, que me han hecho un PCR y no me he inmutado. Hola papá, me han hecho un PCR. Y no ha sido tan quejica como... Nada, ni quejica ni nada, una valiente. Yo la vi más madura, sobre todo el sufrimiento madura mucho. Yo la vi con mucha alegría de recibir a Jesús, que hablaba con mucho cariño con los sacerdotes y sobre todo con ese deseo de ser misionera cuando ella se lo
que le comunican que es misionera de la iglesia, pues me llaman por mira papá, que me han hecho misionera, estoy muy contenta, tal. Una alegría interior muy grande, ¿no? Que ella estaba feliz, ¿no? Estaba feliz con su cruz, estaba feliz con su diploma, que la habían hecho misionera. Y bueno, para mí también fue una sorpresa, no esperábamos, ¿no? Porque simplemente el vicario episcopal fue a darle la unción, pero también la niña le dijo unas cosas, ¿no? Que quería ser misionera, y él vio algo en la niña. Yo creo que también la sabiduría de la iglesia, porque la autoridad de la iglesia, bajo su autoridad, la nombra misionera, ¿no? Nosotros no habíamos pedido que se le hiciera misionera, ni habíamos intercedido para nada, ¿no? Pero él tuvo esa intuición. José María Calderón, el delegado de Misiones de Madrid, nos ha dicho que el Papa ha recibido con mucho agrado las noticias que le están llegando de Teresita. De hecho, pues tenemos una carta que por medio del nuncio, que nos da la bendición apostólica, el Papa, nos exhorta a llevar esta pérdida de Teresita pues, con un sentido de sufrimiento. Lo que más destacaría, después de la primera operación, venía un periodo de quimioterapia, más o menos, que duraba un año y medio, ¿no? Y recuerdo que yo venía del instituto con toda prisa, porque estaba preocupado, que era el primer día de quimioterapia, le habían puesto un portacat para no hacerle tanto daño y tal, y entonces de repente me veía a Teresita con una bolsa y una especie de rueda, de caballito, y dice, mira papá, este monopatín, mira cómo rueda, o sea, y entonces a mí se me abrió, quiero decir, ella en un momento difícil convertía irse al baño con el trípode pero decía, no pasa nada papá, que estoy aquí como si fuera un monopatín. Esa era Teresita, ¿no? Pero también era duro, ¿no? Porque luego tenía efectos secundarios, que a veces había náuseas por la noche, pero nunca, o sea, no se quejaba mucho, ¿no? O sea, lo asumía con mucha neutralidad, con mucha alegría, y siempre decía, bueno papá, no pasa nada, tal. O sea, nosotros estábamos más preocupados, ¿no? Pero con mucha, sobre todo, no sé, en la mente de un niño, lo llevaba con mucha resignación, con mucha alegría y con mucha sencillez, ¿no? Y luego a mí, mi hija sí que me enseñó ese sentido de eternidad. Ella quería ser misionera para llevar a muchos niños a Jesús, a muchas almas a Jesús, por los sacerdotes, y para que sean felices para siempre. Ella siempre repetía para siempre, ¿no? Y yo creo que sí la ha cumplido. También una señora de estas de la parroquia, que había sido jefa mía de catequesis, me dijo, claro, el Señor lo da, el Señor lo quita, que son unas frases del libro de Job, ¿no? El Señor te la da y el Señor te la quita, ¿no? Bendito sea el Señor, repite Job, ¿no? Ojalá nosotros repitamos por dentro esto, o sea, porque claro, humanamente a veces también, ¿por qué, no? Dios mío, ¿no? O puede venirte pues una tentación de rebeldía, ¿no? O sea, porque, pero bueno, leyendo la Salvifici Doloris de Juan Pablo II, pues el dolor humano tiene un sentido redentor. O sea, tenemos que darle un sentido, y Teresita se lo dio, porque el sentido que tuvo en dolores muy fuertes. Recuerdo que uno de los días, por la hidrocefalia, que se estaba retorciendo, y entonces yo le escuché Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo cuando escuché a mi hija eso, dije, yo sería incapaz, en medio de ese dolor, de decir estas palabras, ¿no? Y de hecho nos confirmó con los diagnósticos de la resonancia magnética que ese dolor es tan fuerte que le produjo una ruptura de capilares, que es el PRES o no sé cómo se llama médicamente, pero el dolor existía, ¿no? Y veíamos cómo se retorcía, ¿no? Luego es verdad, como Santa Perpetua, pues que yo creo que ya la pobre, cuando le hacían el PCR, ya la pobre pues, aceptaba todo, ¿no? Pero sí le dio mucha madurez espiritual, de saber por qué estaba sufriendo. También yo la vi crecer, también humanamente, o sea, notabas que... Recuerdo que un día me dijo, muchas gracias papá por cuidarme, porque me estás acompañando, o sea, se daba cuenta de todo, ¿no? O sea, y todavía tenía esos momentos de lucidez. Yo también le mandaba canciones para que se animara, en fin, y ella también pues, le encantaban, y le encantaba dejar mensajes, ¿no? Eso, yo creo que eran mensajes de esperanza, mensajes de alegría, ¿no? Que Dios la estaba preparando, ¿no? La estaba preparando, y también espiritualmente hemos visto que Jesús la quería para que estuviera junto a él. Y hay una cosa que ella me ha enseñado mucho, porque en la vida siempre hay muchos cambios de planes, aunque no queramos, ¿no? Entonces ella cuando el 2 de enero del 2021 ingresa en el hospital,
pues ella estaba muy emocionada porque antes del ingreso, porque iba a pasar los Reyes con nosotros, nos íbamos a quedar aquí en España para la fiesta de Reyes y estaba emocionada de estar con sus primos, de recibir todos los niños los regalos a la vez. Y resulta que la ingresaron el 2 de enero y pues no iba a poder ser, ¿no? Y entonces ella, en su nueva situación, se entregaba totalmente y el 5 de enero pasaron los pajes de los Reyes Magos con el buzón y tenemos una foto de ella echando la carta con toda la ilusión, ¿no? Y el día 6 estaban los Reyes Magos en La Paz y ella emocionada también, varias fotos con los Reyes. Entonces ella no pudo estar con sus primos, pero eso es lo que tuvo, pues eso es lo que ella quiso vivir, ¿no? Intensamente. La primera comunión fue muy especial, las prepararon muy bien las hermanas, aunque su primera confesión creo que también por temas médicos no pudo estar con el grupo del colegio, pero bueno, hizo su primera confesión aquí en la parroquia y nada, es verdad que fue un día especialmente emocionante, yo la veía muy luminosa ella, muy bonito, y luego le pregunté qué había sentido, vamos, yo no me acordaba, ha sido al ordenar sus cuadernos y tal, y aquí en el libro de los recuerdos, mirándolo el otro día, vi que le había preguntado yo qué había sentido al recibir la comunión y que le había copiado yo la respuesta porque a ella le costaba escribir bien y ella me lo había firmado. Sentí que Dios me quería y me amaba y que me invitaba al cielo. Dice, esto es lo que sentí al recibir mi primera comunión. Así que había muchas menciones del cielo. Yo he habido dos sueños del cielo. Uno cuando nos ingresaron en noviembre por el golpe, en reanimación me dijo que había soñado con el cielo y que había visto al abuelito que había muerto el año anterior en el cielo. Y luego ya cuando nos ingresaron en enero, también me dijo que había soñado con el cielo, que había visto al abuelito y que le había dicho a Dios si podía ver a Carlo Acutis. Y lo has visto, te ha dejado verlo y me dijo sí. Hola, ahora mismo estoy con Carlo Acutis y Monse. Enseguida la buscan para operar, ¿verdad, Teresita? Sí. Una vez al mes hacemos adoración para niños en la parroquia y ahí les explican historias de santos, y entonces le habían hablado de Carlo Acutis un día, y luego cuando le beatificaron yo creo que también vimos algo, pero me llamó la atención. Y luego cuando las hermanas de su colegio me preguntaron qué oración queríamos que rezaran todos los días, ahora que estaba Teresa en el hospital, yo dije, bueno, pues igual era bueno que rezaran a Carlo Acutis. Y entonces ya al día siguiente le dije a Teresa, mira que me han preguntado las hermanas que a quién rezan, y me dijo ella, Perpetua. Y yo, yo digo, no, yo les he dicho a Carlo Acutis. Y digo, bueno, así Perpetua, no sabía que querías que rezara a Perpetua. Es que a ella le gustaban también mucho los dibujos de Santa Perpetua. Y luego ya al final, en el hospital, que ha sido muy duro, en la UCI, porque ya eso que ya la pasaba de prueba a prueba, una punción, ya la niña ni se inmutaba, la cambiaban de lado, la lavaban, tal. Hacían siempre todos los procesos, ya que no podía hablar y tal, y digo, esto es como un martirio, los pitidos de la UCI, que no sabe si es de día, si es de noche, que de hecho los médicos querían hacerle una traqueotomía para poder sacarla de la UCI, porque dicen, es muy difícil recuperarte así, y ya el último día, cuando ya sabíamos que le quedaban horas de vida, que yo hablé con una amiga, ella me dijo que su director espiritual le había dicho que igual ya ese sufrimiento que veíamos en ella, que igual ella ya no sufría tanto, que igual estaba sostenida por Dios y ya no sufría tanto. Entonces yo me acordé de los dibujos que veía con Teresa de Santa Perpetua, que cuando le tiraba al toro no sentía nada, y digo, es claro, como una mártir. Y justo de repente Teresita murió el día de Santa Perpetua. Yo digo, que parece una señal de que ha sido un poco mártir la niña, la pobre.
Ya cuando le falló la segunda válvula, yo ya empecé a pensar, igual se la quiere llevar Dios. Cuando ya se iba a morir, ya ahí sí que le dije, venga, el último día, ya, venga Teresita, que están mis abuelitos que te van a querer mucho en el cielo, y tu abuelito, y la Virgen, y Jesús, que te vas al cielo ya con todos esos niños que han conocido a Jesús por ti. Y ya empecé a hacer oraciones en su oído para ir preparándola. Las 2 últimas semanas fue cuando le habían puesto ya la 4ª válvula, que al ponérsela le había salido bien la operación técnicamente, dijeron, pero a las 2 horas le dio como una convulsión y entonces ya le hicieron un TAC, una resonancia, y nos dijeron que tenía aquí un hematoma, un PRES, que había que controlar la tensión, y ya le pusieron un respirador. Vamos, la habían sedado cuando le pasó eso de la convulsión, y al despertarla pues ya no sabías muy bien, estaba con el respirador, no sabías muy bien cómo de consciente estaba, como mucho te decía sí o no con la cabeza, y luego los ojos casi todo el rato los tenía así un poco medio oídos. Bueno, y ya cuando le habían fallado las válvulas, que habían sido momentos bastante duros, porque cuando se le bloqueaban las válvulas, se lo obstruían, ahí sí que pegó como alaridos de dolor, ahí sí fue mucho dolor. Y de hecho, después de que viniera el vicario, al día siguiente que le iban a poner una válvula, resultó que dio positivo, como cada vez que la iban a operar, le hacían otra vez la prueba del coronavirus, dio positivo en el coronavirus. Y entonces, en vez de operarla como estaba planificado a primera hora, que le habían cerrado el drenaje por la noche, pues retrasaron la operación, y entonces hay de repente unos gritos de dolor que se asustaron los médicos. Y ya menos mal que luego le abrieron un poco el drenaje y tal, pero muy duro. Y nada, y ya eso, yo cuando entraba ya las últimas veces en la UCI, que estaba la niña así, como que no se sabía cómo estaba, ya como medio inconsciente, con los ojos para arriba. Yo digo, era como entrar en el Calvario, sentías así como entrar en el Calvario. Tenía así sequitas ya las manos y estaba muy débil, decían es que estaba muy débil y ya no sabían si era por la debilidad o por algo neurológico, que de repente ya le dejaron de funcionar algunos órganos, no tenía fuerzas para eliminar, tenía que tener respirador no porque no podía respirar, sino porque no tenía fuerzas para eliminar las mucosas y eso, y ya le dejó de funcionar el intestino el último día. Entonces dijeron ya es difícil que sobreviva. Y nada, bueno, lo bueno es que pudimos estar acompañándola ahí todo el rato, y ya nos dijeron que le quedaban unas horas, nos dejaron entrar a Eduardo y a mí, y ya avisé al capellán en cuanto dijeron que le quedaban unas horas, le volvieron a dar la unción, y en el último momento también vino otra vez el capellán a darle la bendición. Y nada, estuvimos acompañándola, y al final, cuando ya falleció, le dejaron entrar a la familia, que la estuvieron despidiendo. Bueno, yo, gracias a que estaba meditando unos libros de la verdadera devoción al corazón de Jesús, y también de ir al centro Betlehem, comprendí más, aunque en la vida cristiana ya siempre se dice lo de abrazar la cruz y el valor del sufrimiento. Yo ahí, yo creo que gracias a eso lo he enfocado más como el valor redentor del sufrimiento. Y luego también, como todo el mundo, muchísima gente, las hermanas del colegio, en la parroquia, bueno, muchísima gente, conventos, tanta gente que estaba rezando. La enfermedad de Teresa, vamos, desde que ingresó el 2 de enero hasta el final, estaba todo en oración. Y entonces veías todo que estaba todo como dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, ¿no? Que no era algo como que, aparte de nuestros fallos, de los médicos, de nosotros, pues que estaba todo como en el plan de Dios. Y entonces en eso es en lo que puedes encontrar algo de paz, de decir, Dios tomó la palabra de Teresa, que se ofreció como misionera, que ofreció sus sufrimientos
por los demás, permitió que pasara este calvario, porque la última parte fue bastante duro, y lo ha permitido por una gloria mayor de ella y de los demás, para llevar a los demás a Dios. Entonces, y luego, claro, la repercusión que ha tenido ahora y que ha tocado tantos corazones, es como un consuelo de Dios hacia nosotros, de decir, esto es por algo. Bueno, un poco de prueba, ¿no? Pero también el ejemplo de mi hija. Yo le enseñé muchas cosas en lo humano, en lo espiritual. Evidentemente los padres formamos en la fe, pero luego ella me dio un ejemplo de saber llevar el sufrimiento, de ofrecerlo, de ofrecerlo, de ponerse en manos de Dios. Y luego lo importante es el encuentro con Jesús. Y no pensar en ella misma, porque ella me lo dijo aquí en casa, ¿no? En este salón que estamos teniendo esta entrevista. Me dijo, quiero llevar la alegría de Jesús al mundo, ¿no? Con mucha fuerza. Pues es lo que está haciendo en estos momentos, ¿no? Ella era feliz, ¿no? Con Jesús, tenía una intimidad especial. De hecho, nuestro párroco nos decía, las frases que dice Teresita, y esto lo dijo en Fátima, son un poco teológicas, o sea, escuchar bien lo que está diciendo, ¿no? Yo en ese momento, bueno, pues con cosas de párroco, ¿no? Que no sé, o quizás está exagerando, pero he visto que ha sido verdad. O sea, Teresita tenía mucha profundidad espiritual, ¿no? Mucha intimidad con Jesús y mucha alegría interior. Pues que un día, antes de que Teresita se vaya al cielo, yo le pedí a la Virgen que me enseñase a Teresita una vez más, o viéndola así, o en un sueño. Y justo esa noche soñé con ella de que sabía una cápsula de una flor, y que no sé, era algo de pintura, que Teresita iba con un vestido azul. Y yo digo, ¡ay, bien, Teresita! Ya somos las mejores pintoras del mundo. Y ella, ¡ay, qué bien! He soñado también con ella, que había mucha gente, y la vi, y yo, esto no es posible. Fui corriendo, la pegué un abrazo, pero de repente estábamos en el colegio, y estábamos con unas zapatillas y empezamos a hablar, pero no me acuerdo de qué hablamos. Y cuando la abracé, no sentí que la abrazaba así, que no había nada. Sentí que estaba aquí ella de verdad. Para mí la muerte de Teresita, bueno, por una parte me he quedado sin la mitad de mi corazón. Pero por otra parte, me ha hecho una cosa que yo tenía en la cabeza, en teoría, sobre la vida eterna, de verdad que ha bajado a mi corazón, a mis afectos, que deseo ir al cielo. O sea, que me doy cuenta de que esta vida es nada, que solo sirve para dar alegría y ser como Teresita. Yo quiero ser como ella, y que la única vida que importa es la otra, pero de verdad. Entonces ahora ya lo siento en mi afecto, lo vivo de verdad, lo vivo fatal, pero que quiero vivir eso. O sea, que si ahora me dicen, ¿qué quieres para tus hijos, para tu familia? Para mí, yo quiero vivir mirando el cielo e intentar no pasar por el purgatorio, que mala pinta el asunto, pero de verdad vivir. O sea, Teresita me ha hecho de decir, quiero ser como Teresita y quiero de verdad ir al cielo. ¿Qué les dirías a los niños para animarles a ser misioneros? Siendo feliz, siendo amigo de Jesús y estar siempre junto a Él.